Para este dibujo les voy a enseñar un poco de mi proceso creativo. Y pues aquí pueden ver que estuve viendo leyendas legendarias, soy muy fan de ellos. Primero lo que hago es entrar a Pinterest, sobre todo cuando no sé muy bien, tengo nada más la idea de lo que quiero dibujar, pero todavía no sé muy bien de qué forma quiero hacer el dibujo. En este caso yo sabía que quería hacer un barco que fuera fantasma, pero pues como todo en la vida no somos expertos en todo, entonces necesitaba yo checar referencias de lo que era cómo se realizaban los barcos. Realmente pues tienen muchas partes que yo desconozco, nunca he visto un barco a vivo y a todo color, entonces necesitaba saber cómo está estructurado el barco y pues para eso decidí utilizar Pinterest. Estaba viendo varias ideas de lo que era, cómo se hacían los barcos, cómo están estructurados, qué tipos de barcos había. Más o menos me inspiré un poco en lo que era Piratas del Caribe y ya teniendo más o menos la idea de cómo se hace, entonces comencé a dibujar. Para este dibujo yo sabía que quería que fuera nocturno, como casi todos los dibujos que he hecho actualmente. Para eso pues sabía que necesitaba utilizar tintas. Lo que utilicé fue un estilógrafo Shida del 0.2. También utilicé un Sakura, me parece ser que es del 0.05. Y una pluma que es de las Pentel, que es de Japón. Se supone que esta pluma es para hacer trazos de tinta japonesa o más bien de caligrafía japonesa y últimamente ha sido una de mis favoritas. De hecho la estarán viendo cómo la uso para terminar lo que es el dibujo. Generalmente la uso ya nada más para el paisaje o si hay que hacer trazos muy gruesos. Me gusta iniciar lo que es el dibujo con lo que son unas puntillas de color rojo. ¿Por qué utilizo puntillas rojas? Porque cuando utilizo acuarela es muy fácil difuminarlas sin necesidad yo de tener que borrar esos trazos que yo hice al principio de lo que es mi boceto. Ahora, ¿por qué no borro el boceto cuando lo estoy haciendo? Pues porque cuando me enseñaron a dibujar, bueno, cuando tuve clases de pintura, mejor dicho, se me enseñó que siempre se tiene que mantener el boceto para uno poder ir viendo dónde va el trazo y aparte saber qué errores estás cometiendo y cómo corregirlos. Entonces me gusta que se vea el dibujo, incluso no sé si lo alcanzan a ver, pero cuando mezclamos lo que es la tinta negra con lo que es el trazo del dibujo en rojo, queda algo muy hermoso. En esa parte pues estoy haciendo lo que es la vela. Lo de la vela ya tenía más o menos idea de cómo lo quería hacer, de hecho son 3 mástiles, creo que así se llaman. Y era lo que se me dificultó un poco más, de cómo colocarlos de manera que no se perdieran entre todo el paisaje. Sobre todo porque como se supone que son velas que ya fueron consumidas por el tiempo, si no, no sería un barco fantasma, pues me tomó algo de tiempo saber cómo las iba a colocar para que no se confundieran entre ellas. Sobre todo, pues como les digo, eran velas consumidas por el tiempo y por lo tanto iban a tener agujeros que me iban a dejar ver a través de ellas. También lo que me costó un poco es ver la altura del mástil. De hecho, el mástil principal, el que va en medio, me faltó un poquito de papel para poderlo completar. Como que no pude calcular bien cuánto era el tamaño del papel que yo necesitaba. De hecho, debió haber sido un poco más abajo el barco, pero pues de los errores se aprende. Ahora, ¿por qué fue que decidí hacer un barco fantasma? Pues estoy un poco inspirada en este caso por lo que viene siendo el juego Zelda Wind Waker. Hay una parte en ese juego donde tú te topas un barco fantasma que de hecho tiene una calavera de la parte frontal del barco, que es como sabes que es fantasma. Aparte de que nada más te aparece en la noche y si mal no recuerdo, creo que es en ciertas estaciones de la luna que necesitas un mapa y necesitas ciertos aditamentos para poderlo localizar. La primera vez que yo lo jugué, el Wind Waker, y me topé con ese barco fue por chiripa, no sabía que existía ese mapa y que podía suceder. Entonces me emocionó tanto y recordé esa emoción que dije, necesito hacer ese dibujo a pesar de que ya pasaron varios años. Para lo que viene siendo el papel, quería utilizar un papel distinto. Últimamente estaba utilizando lo que era el Fabriano. De hecho eran los
sketchbook negros del Fabriano los que había estado utilizando y pues le iba muy bien a la tinta, no tanto a la acuarela ni tampoco a las pinturas acrílicas, pero con lo que era la tinta parecía que le iba muy bien a ese sketchbook con ese papel. Mi problema es que no siempre logro conseguir ese sketchbook, esa es una, y la segunda es que batallo mucho cuando llego como a la mitad del sketchbook para poder seguir utilizando las hojas, ya que se me doblan un poquito en donde se parte a la mitad y batallo muchísimo. Entonces quería un sketchbook que tuviera aro para fácilmente ir pasando hoja con hoja. Entonces utilicé el que se llama Canson y es un Mix Media XL. Se supone que es uno de los más grandes y se supone que puede utilizar casi cualquier técnica. Ya intenté utilizar las acrílicas, no le va bien con ese papel, ni tampoco las acuarelas. De hecho, cualquier técnica que necesite agua, como que el papel no tiene el suficiente algodón para poder absorber lo que es esa técnica y por lo tanto pues se hace un desastre. Sin embargo, con la tinta no me fue tan mal, entonces pues voy a seguir probando a ver qué tan bien me sale ese sketchbook. De todas maneras no me gusta dejarlos a la mitad, entonces pues si tengo que poner puros dibujos ya sea de tinta o con lápiz, pues lo voy a hacer para llenarlo y pues para terminar ese sketchbook. Creo que lo más difícil de realizar este dibujo fue lograr la perspectiva que quería. Realmente no fue esa perspectiva la que yo quería, la que dibujé al final. De hecho tiene algunos errores, pero bueno, el arte no es perfecto. Uno tiene que cometer errores para aprender, aparte de que cuando es algo demasiado perfecto como que aburre. Entonces pues esos pequeños errores como que le da dinamismo al dibujo. Pero me hubiera gustado más hacer una perspectiva frontal. Espero poder hacer otro barco donde se pueda apreciar esa perspectiva y estar un poco más inspirado en el barco que les comento del Zelda. Ese barco tenía una calavera, recuerdo perfectamente eso. Entonces ya conociendo más o menos cómo está estructurado un barco, yo creo que sí puedo realizar lo que es la parte frontal con la calavera. Este dibujo en realidad me tomó alrededor de 40 horas, creo, un poco más. De hecho, creo que está reducido bastante lo que me tomó porque realmente en lo que me tardo, aparte de estar haciendo detalles y estar cambiando entre estilógrafo y estilógrafo, mi problema es el secado de la tinta. De hecho, ahí no se alcanza a apreciar, pero a veces tengo que esperar 1 o 2 horas a que se seque la tinta, porque si no la dejo, entonces yo misma con mi mano empiezo a barrer la tinta y pues empieza a haber un efecto de difuminado y de manchado en el dibujo, que realmente no es el que quiero. Este dibujo también fue inspirado para realizar un videojuego. Aún no sé si lo vaya a programar el videojuego y hacer todo el arte, al menos es un concepto, todo se comienza por un concepto. De cualquier manera estaré compartiendo un poco más de mi proceso creativo y espero les guste. Look at these eyes, they're not here to please you. There was a time you could be mine, before all that you put me through. I knew that you were trouble, but I let that you were bad. I'm living in this bubble and it makes you so mad. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me.
say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven is not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven is not
a scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing, I'm barely awake. You left me in pieces, there's no more to break. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips, 'cause you're just a ghost inside my head. I need an angel after what you did. 'Cause you were the devil, you messed with my head. You lied to my mother, you lied to my friends. You said that you'd be there, that this never ends. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips, 'cause you're just a ghost inside my head.